Astonautas, hemos llegado a la tercera y última cápsula del sistema respiratorio. Aquí, en Histoflix, soy el Dr. Peralta y para este episodio número 3 revisaremos la histología del pulmón. Bienvenidos. Al pulmón le estudiaremos dos cosas. La primera de ellas es el estroma, dentro del cual vamos a encontrar todas las estructuras de sostén, como son la pleura en su hoja visceral, formada por un mesotelio, y la cual reviste a todo el pulmón. De esta nacen tabiques de tejido conectivo que se introducen hacia el pulmón y sobre los cuales se insertan a su vez vasos sanguíneos, y un parénquima, es decir, el tejido funcional, en el que estudiaremos al árbol bronquial y los alvéolos. Aquí tenemos un corte holóptico del pulmón teñido con H&E. Como hemos mencionado, revistiendo el pulmón se encuentra la pleura en su hoja visceral, formada por un mesotelio, es decir, una lámina epitelial plano simple y un tejido conectivo asociado. Al tejido conectivo de la pleura se une el tejido conectivo de los tabiques que entran por el hilio pulmonar, de tal forma que se forma un andamio para los conductos aéreos. Observamos algunos bronquiolos a grandes aumentos, rodeados de un tejido conectivo, en el que también es posible ver los vasos sanguíneos que los acompañan, como son estos. Ocupando el parénquima pulmonar en su mayoría restante, encontramos los espacios alveolares, sitio donde se llevará a cabo el intercambio gaseoso. Conforme se van dividiendo los conductos aéreos, se forma un sistema de ramificaciones semejante a un árbol, el árbol bronquial. Este inicia, como usted recordará, en la tráquea, fácil de identificar por la presencia de anillos cartilaginosos en su cara anterior. A nivel de la vértebra torácica T4, la tráquea se bifurca en dos bronquios principales o primarios, inicialmente extrapulmonares, que ingresan al pulmón correspondiente y se tornan intrapulmonares. Cada bronquio se bifurca en bronquios secundarios o lobares, 3 para el pulmón derecho y 2 para el izquierdo, los cuales corresponden a los lóbulos anatómicos. Se ramifican a su vez en bronquios terciarios o segmentarios y que se corresponden con los segmentos broncopulmonares anatomo-quirúrgicos de los pulmones, entre 18 y 20. Todas estas ramificaciones dan el aspecto de árbol, el árbol bronquial, que continúa ramificándose en vías cada vez más pequeñas y una vez que se pierde su cartílago, da origen a los bronquiolos, entre 20 y 25 generaciones de ramificaciones más. Los bronquiolos más pequeños y últimos de la vía conductora son los bronquiolos terminales. Luego estos se continúan como bronquiolos respiratorios, la primera estructura de la vía aérea respiratoria y por ende el primer sitio donde se da el intercambio gaseoso, ya que aquí empiezan a aparecer alvéolos. Estos mismos alvéolos se acomodan en conductos alveolares, formados exclusivamente de ellos, que posteriormente forman sacos alveolares para llegar finalmente a la unidad básica estructural y funcional de la porción respiratoria, el alvéolo. Iniciemos con el estudio de la histología de los bronquios. Los bronquios primarios que se nacen inmediatos a la tráquea tienen su misma histología. Sin embargo, cuando estos entran al pulmón, su histología empieza a cambiar. En esta fotomicrografía con microscopía de campo claro teñida con tricrómico de gallego, tenemos un corte transversal de un bronquio intrapulmonar. Esto lo sabemos por la presencia de alvéolos. La capa más interna del bronquio es la mucosa, que si recordamos está formada por un epitelio de tipo respiratorio y una lámina propia de tejido conectivo laxo. Por debajo encontramos una capa de músculo liso en toda su circunferencia
que no aparece en la tráquea. Conforme el cartílago se pierde en la vía aérea, esta capa de músculo liso se desarrolla más. En esta fotomicrografía, el músculo liso se ve de color verde. Por debajo encontramos una submucosa, que al igual que la tráquea, tiene una gran cantidad de glándulas seromucosas o mixtas. La capa más externa la forma una capa de cartílago hialino, que en comparación a la tráquea no son continuos, sino discontinuos y en placas, que se van perdiendo conforme nos adentramos al pulmón y hacia los bronquiolos. Otra fotomicrografía, ahora con técnica de Reyes-Mota, de un bronquio mucho más profundo. Podemos identificar la mucosa y a su epitelio, pero no podemos ver sus características por el aumento. La capa de músculo liso, circular en toda la circunferencia bronquial, está teñido de un color verde claro. Una submucosa formada por un tejido conectivo denso y regular y una placa de cartílago en la esquina inferior izquierda hacen el histodiagnóstico de bronquio. Compare el cartílago con la imagen anterior, en el cual el bronquio es más cercano al hilio pulmonar y aquí ya está a punto de desaparecer. Los bronquiolos, las vías aéreas más pequeñas y de un diámetro de 1 milímetro como máximo, en su capa más interna tienen una mucosa, en la cual el epitelio cada vez se empieza a volver menos cilíndrico y las células caliciformes empiezan a desaparecer. La capa de músculo liso cada vez se hace más gruesa, debido a que es esta capa el principal tejido de soporte para que éste no colapse. La submucosa o tejido conectivo que rodea los bronquiolos ya no tiene glándulas seromucosas. Esta es la primera diferencia con la histología de un bronquio, y la segunda es que ya no tiene cartílago. Dos cortes más de bronquiolos, tinciones distintas, de los que observe la falta de cartílago. Esta es la característica por las que podrá diferenciar bronquio de bronquiolo. Vamos a decir, si vemos por lo menos un cachito de cartílago, es bronquio y no bronquiolo. Así que debemos ser muy observadores. Algo que debemos tener en cuenta es que a lo largo de la vía aérea, las características de las diferentes capas cambian. Por ejemplo, el epitelio sufre una transición gradual de ser un epitelio respiratorio típico, cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, a un epitelio cada vez menos cilíndrico hasta un epitelio cúbico a nivel de los bronquiolos terminales, en la que ya tampoco encontramos células caliciformes y la presencia de glándulas mixtas y de cartílago desaparecen iniciados los bronquiolos, y por el contrario el músculo liso y las fibras elásticas aumentan su cantidad. Los últimos bronquiolos del árbol bronquial son los bronquiolos terminales. Estos están tapizados en comparación a los conductos anteriores de un epitelio cúbico simple con células de Clara. Estas células de Clara forman el 80% de este epitelio y tienen morfología cúbica con un dominio apical en forma de cúpula, la cual se proyecta o abomba hacia la luz. Se ve como un chipotito. La función de estas células es sintetizar un producto muy parecido al factor surfactante, pero no factor surfactante, conocido como agente tensoactivo, que disminuye la tensión superficial a nivel de los bronquiolos terminales y evita que se colapsen durante la expiración, lo cual puede ocurrir debido a que a este nivel ya no tenemos cartílago. También pueden regenerar el epitelio del bronquiolo
si existiera algún daño. Otras características de estas células son la presencia del citocromo P450 y unas proteínas de la célula de Clara o CC16. Dos fotomicrografías distintas de un bronquiolo terminal donde observamos al epitelio cúbico simple que lo tapiza. Observe que algunas células tienen un abombamiento apical que sobresale en forma de cúpula. Estas son las células de Clara. Los alvéolos, los sitios donde se da el intercambio gaseoso o hematosis, están tapizados por un epitelio plano simple. A la izquierda, una fotomicrografía donde vemos algunos alvéolos teñidos con HY y a la derecha vistos con microscopía electrónica de barrido. La pared de los alvéolos tiene dos clases de células, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Los primeros tienen morfología plana y los segundos cúbica. Los neumocitos de tipo 1 se encuentran en un 40% en comparación a los neumocitos tipo 2 que lo están en un 60%. A pesar de estar en mayor cantidad los neumocitos de tipo 2, estos ocupan menos superficie que los tipo 1, que al ser células planas ocupan el 90% de la superficie. El hecho de ser planos permite que los neumocitos tipo 1 formen parte de la barrera hematoalveolar. Los tipo 2 tienen otra función. Como ya se dijo, los neumocitos tipo 2 son cúbicos. En su citoplasma encontramos unas vesículas de secreción sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, conocidas como cuerpos laminares, muy parecidos a los de la epidermis, los cuales contendrán al factor surfactante. El principal componente del factor surfactante es el fosfolípido llamado dipalmitoil fosfatidilcolina, así como unas proteínas llamadas SPA, B, C y D. La función de estas células es la síntesis del factor surfactante, que disminuye la tensión superficial que existe entre las paredes del alvéolo y que tiende a colapsarlos durante la expiración. Y al igual que las células de Clara, pueden regenerar el epitelio alveolar si existe daño. La barrera hematoalveolar o alvéolo capilar constituye cada una de las estructuras por las que el oxígeno y otros gases deben atravesar de la sangre hacia el espacio aéreo y viceversa, es decir, el intercambio gaseoso o hematosis. Del espacio aéreo alveolar hacia la circulación sanguínea, el primer componente de la barrera es el mismo factor surfactante, sintetizado por los neumocitos tipo 2. El segundo componente es el citoplasma del neumocito tipo 1, que es plano, así como su membrana basal. El siguiente componente es la célula endotelial del capilar continuo, como su membrana basal, la cual se fusiona con la del neumocito tipo 1. Inmediatamente por debajo de esta barrera estarán pasando nuestros eritrocitos. En el espacio aéreo, y no formando parte de la pared del alvéolo, encontramos una tercera célula, la célula del polvo o macrófago alveolar, parte del sistema fagocítico mononuclear que se encarga de mantener estéril el ambiente alveolar y de fagocitar cualquier partícula o microorganismo extraño que pueda encontrarse ahí. En esta fotomicrografía con microscopía de campo claro podemos observar a muchos de estos macrófagos alveolares, vigilando el espacio alveolar. Se identifican porque además de tener un mayor tamaño, se encuentran dentro del alvéolo y no en su pared. Finalmente llegamos a los histotips. Para estos histoflix revisemos las características histológicas que distinguen a la tráquea
a los bronquios y a los bronquiolos. En cuanto a la tráquea, esta tiene en su mucosa un epitelio respiratorio, por debajo una membrana fibroelástica, glándulas mixtas en la submucosa y un cartílago continuo en C en la pared anterior de esta. El bronquio tiene el mismo epitelio respiratorio, pero ya no tiene membrana fibroelástica, sino aquí aparece una capa de músculo liso circular en su pared, mantiene las glándulas mixtas en su submucosa, pero su cartílago ahora parece discontinuo o en placas. Finalmente, el bronquiolo modifica su epitelio a un epitelio cada vez más cúbico hasta llegar a un epitelio cúbico simple con células de clara en el bronquiolo terminal. En su submucosa, las glándulas mixtas desaparecen y el bronquiolo es la primera estructura que carece de cartílago. Eso ha sido todo para esta segunda cápsula de respiratorio. Espero haya sido de su agrado, que hayan aprendido, y si tienen alguna pregunta no duden en dejarla abajo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de YouTube, Instagram, Facebook y en la página oficial del departamento. Muchas gracias. Histonautas, eso ha sido todo el tema sistema respiratorio. Espero haya sido de su agrado y que hayan aprendido mucho. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras cuentas oficiales. Quédense para los siguientes temas.